dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. ¿Qué pensás de un posible aumento en la luz? A mí me parece que está bien. Yo pago por bimestre, vivo acá en el barrio de Caballito, pago por bimestre alrededor de 90 pesos. Una locura. ¿Y cuánto crees que se puede ir con la quita del subsidio? La verdad de que a 90 pesos no creo que haya empresa que te pueda brindar un servicio. ¿A cuánto? Y a lo que sea justo para tener el servicio por lo que pago. ¿Vos cuánto estás pagando de luz? Pago el mínimo porque ya soy jubilada por ahora. Así es que bueno, pero veo en otras personas que es imposible. Si no tuvieran subsidio y esas cosas, es imposible con las cosas como están y que haya aumento, no creo. Me parece que no es correcto. Mira, los precios que se están pagando de la luz son irrisorios. Lo que habría que hacer es un estudio de quién puede y quién no puede pagarlo. Que se podría hacer en base a los metros cuadrados que cada uno tiene o la ubicación del departamento. No es lo mismo alguien que vive en Recoleta con alguien que vive en Ciudad Oculta. ¿Cuánto crees que se puede llegar a ir con la quita del subsidio? Bueno, según dice, habría que multiplicarlo por 5, es lo que yo leí. O sea que si vos pagás ahora 200 pesos, pasarías a pagar 1000. ¿Qué opinás sobre un posible aumento de la luz? No lo creo viable, creo que más aumentos serían imposibles, los servicios aumentan permanentemente, no estoy de acuerdo para nada. Cualquier persona que tenga sentido común se da cuenta que está sumamente subvencionado, pero hay muchísimas personas que no podrían pagar la tarifa que quieren poner. ¿Usted estaría dispuesto a pagar más si el servicio es bueno? Yo podría pagar más hasta cierto punto, hay que ver cuánto es la quita que hace. Yo creo que a las personas que económicamente están bien, se lo debe sacar. Y a las personas que realmente, a los trabajadores, la gente jubilados que tienen baja jubilación, el que necesita, a eso hay que mantenerlo. Pero nosotros estamos subsidiando a gente que se va a pasear a Miami, que viaja por todo el mundo. Eso no es. Lo que es justo, que es la doctrina social de la Iglesia, lo que dice Francisco. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame paz. Buenas noches, bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Graña, que como ustedes saben está todavía en Europa cubriendo lo ocurrido con el atentado en París y lo que viene después de eso. Mañana lo vamos a tener a Rolando desde precisamente Europa, informándonos de lo último que haya ocurrido. Uno de los subproductos del debate, que en realidad no tiene que ver estrictamente con el debate, sino con lo que va a pasar en la economía a partir del 10 de diciembre, gane Scioli o gane Macri, es el famoso tema de las tarifas. El otro es el dólar, pero uno de los temas centrales es el de las tarifas. Habida cuenta además de que viene el verano, la gente ya imagina que el calor, los cortes de luz, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente porque hay cierto consenso en los dos campamentos de economistas de los dos candidatos en relación a que va a haber que hacer correcciones a los subsidios y esto implicaría la suba de las tarifas. Y esto es un debate que ya está instalado en la agenda social y en la agenda política. Hoy, por ejemplo, Carlos Melconian, quizás uno de los referentes principales, aunque un poco escondido en los últimos días, del Frente Cambiemos, de Mauricio Macri en particular, dijo textualmente que es clave que en el primer trimestre se haga toda corrección de precios relativos de una sola vez. Traduzco, poner las tarifas en donde van, es decir, con subsidio cero. Esto implicaría, según la propia cuenta que hace el mismo Melconian, un aumento que llevaría a la incidencia de la luz, el gas y el transporte en las familias
al doble de lo que, o al triple incluso de lo que implican hoy en el gasto de un hogar. En cambio, reconociendo también la necesidad de bajar subsidios para evitar distorsiones en la economía y llevar las tarifas a un precio más sincero, del otro lado, Miguel Bain, economista, asesor de Daniel Scioli, reconoce que hay que hacer un ajuste en el tema tarifas, pero dice que hay que hacerlo aplicando sintonía fina, gradualidad, es decir, no todo de golpe, porque eso se lee, como dijo Scioli en el debate acusándolo a Macri, como un ajuste de corte neoliberal. Están conmigo Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y nos acompaña también Carolina Suárez, que es periodista especializada en derechos del consumidor. Le damos la palabra a la dama. ¿Qué es lo que viene? Viene directamente el recorte de subsidios sin más y a partir de eso un tarifazo, como normalmente se dice. Bueno, es muy interesante conocer que la propuesta de la que habla Bain hoy es totalmente contraria a la de Scioli. Días atrás sostenía que no iba a haber modificaciones en la tarifa. Bain habla de que se va a multiplicar tal vez hasta 5 o 6 veces más. Sí, él dice que la tarifa de gas, de electricidad particularmente, para ser sincera, es decir, no tener subsidios, implicaría elevarse por lo menos 4 o 5 veces, pero también dice que hay que aplicar sintonía fina. Hay que aplicar sintonía fina. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Teniendo el ejemplo del año pasado. Recordemos que en marzo de 2014, cuando se hicieron esos ajustes que tenían que ver en ese momento, con el gas, se hizo de una forma en la que comenzaba el consumo, el mayor consumo. El anuncio se dio en el mes de marzo, se aplicó de forma gradual en 3 trimestres consecutivos a partir de abril y afectó muchísimo a la gente. Eso como se vio en las colas interminables de los centros de atención al usuario. Entonces hay que ver en qué momento se hace y empezar a discriminar qué tipo de usuario es el que va a recibir el beneficio. Pero no es cierto que además de la, digamos, discriminación social que puede haber, en el sentido de que quizás algunos sectores de clase media estén pagando con subsidios que no merecen, dicho esto entre comillas, es decir, que podrían pagar la tarifa plena, también hay cierto grado de discriminación geográfica, que en el interior del país se pagan tarifas más altas en valores absolutos que las que se pagan en el área metropolitana. Totalmente, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Definitivamente lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires es muy ajeno a lo que se está pagando en otras provincias de la Argentina completa, desde una punta a la otra. Lo tengo sí. en la táctil a Damián Dipache. Damián, mostrame el tema de la distorsión geográfica que hay, es decir, ¿cuánto paga por la misma tarifa, o mejor dicho, por el mismo servicio, qué tarifa se paga en algunos lugares del interior respecto del área metropolitana de Buenos Aires? Sí, mira, la verdad, Sergio, es una Argentina sumamente unitaria. Este puntito amarillo que le pedimos disculpas a los televidentes, casi no lo van a ver, es la Capital Federal. Este grupo 1 paga menos de 40 pesos, que... Eso es luz. Eso es luz, exactamente. Es la tarifa 1 a 5 veces menor que el grupo 2, que es el que está en verde, y es la tarifa... Soy un poco daltónico, pero es celeste para mí. Exactamente. Bueno, es entre 40 y 200 pesos, hasta 5 veces mayor que el grupo 1, que es el pequeño puntito ese amarillo de los privilegiados que hablamos. Y el grupo 3 es el rojo, que es Jujuy, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, entre 200 y 280 pesos, que es hasta 7 veces más que lo que se paga en la capital federal. Ahí pareciera, dicho de manera sintética, que no es muy claro el motivo por el cual cada grupo es cada grupo, porque poner a Jujuy al lado de Córdoba, que son dos realidades sociales distintas, es un poco difícil. Pero antes de seguir, los invitamos a que nos cuenten por Twitter qué es lo que ustedes pagan de luz, cuánto estarían dispuestos a pagar y si se bancan o no un tarifazo en @3P_A24. Víctor Bronstein, ¿usted qué opina? No, yo lo que opino es que, digamos, la cuestión tarifaria respecto a la energía hay que, digamos, ponerla en un marco conceptual un poco más amplio y entenderla. Primero, hay que entender por qué, digamos, en un momento dado, después de la crisis del 2002, se congelaron las tarifas. ¿Por qué? Porque las tarifas estaban dolarizadas. Exacto. Es decir, si uno sostenía los mismos contratos que se habían firmado en la estructura de privatización de la década de los 90, es decir, digamos, hubiera sido un colapso absoluto para toda la sociedad. Sí, porque de hecho el dólar pasó de 1 a 1 a casi 4 en junio del 2002 y eso hubiera hecho que las tarifas verdaderamente fueran impagables. Entonces, estamos de acuerdo. Este es el primer dato que hay que tener en cuenta. 2, hay que también tener, digamos, en cuenta qué significa la energía en el funcionamiento de una sociedad.
Digamos, nuestras sociedades actuales, nuestras sociedades modernas, que se han desarrollado y crecido muchísimo durante el siglo XX, lo han hecho fundamentalmente a partir de la energía barata. Sí. La energía barata permite el crecimiento económico. Pero esta baratitud de la energía, ¿no es un poco confusa cuando en Córdoba se paga una tarifa y en la ciudad de Buenos Aires se paga otra? Después vamos a ir analizando las tarifas. Yo digo, doy el marco conceptual, porque si no parece que estamos jugando a ver si acá pongo esta tarifa, acá otro, porque evidentemente esta política de subsidios que ha decidido los 3 gobiernos, digamos, últimos ¿cómo se llama?, el kirchnerismo, por ahí generaron ciertas distorsiones. Pero yo quiero reafirmar el marco conceptual. El marco conceptual fue, primero, evitar un colapso y después subsidiar el crecimiento económico. La energía barata permite, digamos, crecimiento económico. Quizás hoy la discusión está centrada en que la cantidad de subsidios que se han aplicado y fundamentalmente cómo la inflación impactó sobre eso, ha hecho que el subsidio sea un tema de discusión y que, por ejemplo, como citábamos al comienzo del programa, Miguel Bain de un lado y Carlos Melconian del otro, digan esto. Hay algunos millones de familias que evidentemente no están en condiciones de pagar el costo de los servicios públicos. Básicamente estamos hablando de electricidad y gas. Uno tiene que hacer sintonía fina. Para hacer sintonía fina hay que trabajar, hay que sentarse, hay que tener una base de datos. Esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual. Ni shock ni gradualismo. Es un shock gradual, con sentido común, haciendo las cosas que corresponden. La situación muy complicada que deja el kirchnerismo es el atraso tarifario. Yo le ruego al nuevo gobierno que aprovechen el crédito que le da a la sociedad en los primeros meses para hacer los ajustes que hay que hacer, que son duros. En la luz y el gas, lo mismo. Una factura, una familia en promedio paga 2.65, se iría a unos 2.000 pesos la factura. Es una locura. Si lo hacen bien, puede no doler tanto. Para quien gana 10.000, 11.000 pesos, una cosa es pagar 265 y otra 2.000. Y otra cosa 2.000. Los 12 años de kirchnerismo, la electricidad perdió 73% de su valor real. Hay sectores que no pueden pagar o pueden pagar algo más, pero no los costos de la electricidad. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer. Hoy pagar los costos de la electricidad en Argentina significa que las tarifas hay que multiplicarlas 5 o 6 veces. Digo, no es ni siquiera 100% o 200%. Pero hay una parte de la clase media que estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas, que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. Lo que pasa es que yo personalmente renuncié a los subsidios y estoy en condiciones de pagar la tarifa de luz de acuerdo al costo que tiene. Y también hay algunos millones de familias que lo pueden hacer. Familias que tienen capacidad de ahorro, que pueden, por lo tanto, pagar por los servicios públicos el costo que tienen. Fuera de la economía me queda la duda de qué significa en términos gramaticales shock gradual, como decía Carlos Melconian. Me hace acordar a nieve negra, es decir, un oxímoron, algo que no se sostiene, la contradicción de los términos. ¿Qué nos dice la gente en Twitter? Iván nos dice, tarifazo, se pregunta. Primero abran sus libros y muestren en qué invirtieron todos estos años. Supongo que se refiere a la aplicación real de los subsidios en las inversiones de las empresas, en este caso eléctricas, por ejemplo. Se robaron la plata de los subsidios, dice. Patricio, pago lo que corresponde, con signos de admiración, no me banco la quita del subsidio porque los más humildes son los más afectados. Y Laura dice, en Garín usamos bombas centrífugas para tener agua, ¿qué hacemos si nos aumentan la luz? Son algunas de las opiniones que nos llegan a @3P-A24. Es interesante el primer tuit, ¿no?, que habla de dónde se invirtió y si hablamos de un tarifazo o no. Recordemos que los veranos pasados se hablaba justamente de eso, de falta de inversión. Las empresas decían, bueno, no podemos invertir porque justamente estábamos pagando un servicio que es muy, muy económico. Ahora bien, ¿es tarifazo o cuando debía regularizarse la tarifa no se hizo, allá por el 2006, 2007? ¿Habría alguna manera, y le pregunto a los dos, de investigar, y lo sumo a Damián en la pregunta, de verdaderamente verificar
cómo se usaron todos los subsidios, porque el caso emblemático del tren, por ejemplo, después del accidente de Once, dejó al desnudo que quizás la utilización real de los subsidios no fue la adecuada. Pero en el caso del servicio eléctrico es distinto, no es lo mismo que el tren, no hubo robo de subsidios, realmente es estar mal informado plantear eso, porque en realidad en el caso de las tarifas eléctricas lo que se subsidió, digamos, fue justamente la tarifa, el costo, con lo cual el Estado Nacional le da el dinero a Camesa para que le pague a las generadoras de electricidad, es decir, y hagan las obras. El dinero no pasa por las Yo lo que quería preguntarle a Víctor es que en el presupuesto del año que viene, que deja el kirchnerismo, hay un recorte del 4,9% y justamente en el sector energético hay un recorte del 15,7% y justamente una de las empresas que se va a recortar es Camesa. Y por una parte el candidato del oficialismo está diciendo que no va a haber recorte de subsidio. No, se recorta Camesa porque, bueno, hubo un ajuste tarifario que hubo con las generadoras. Entonces, bueno, no vamos a... Sería un poco complejo. Yo, pero recorte va a haber. No, va a haber el recorte. No está mal que haya... Porque aparte del tema de subsidios, hay que... Vuelvo a poner un marco. Por ejemplo, Alemania, que no tiene problema de tarifa, subsidia muchísimo. O sea, lo que vos estás diciendo es que el subsidio per se no es un problema. No es un problema. Alemania subsidia, déjame terminar el concepto. Alemania, vos sabés muy bien que es un tema que te interesa, subsidia la energía verde, ya por así. Y subsidia mucho más, gasta muchísimo más que lo que gasta Argentina en subsidios, digamos. Sí, porque tiene una política de decir yo quiero promover, digamos, la generación eléctrica a partir de energías renovables, a pesar del cual el 50% lo genera carbón, pero no importa. Entonces el gobierno argentino también tuvo una política, dijo, yo quiero, digamos, reactivar la economía, que la economía crezca, entonces desarrollo un sistema de energía barata para que la economía crezca. Hoy, digamos, estoy de acuerdo con lo que planteaba ahí, que por ahí hace unos años tendría que haberse empezado a plantear cierta readecuación. Hoy yo creo... coincido un poco con Ben, la tarifa de electricidad está atrasada, ahí subiría 4 veces y la de gas 6 veces, con lo cual es un colapso. Yo creo que si uno tiene que hacer más que una sintonía fina, un aumento homeopático, digamos. Tenemos que empezar de a poquito, que justamente, y digo esto y termino, lo que dice Melconian y lo que dice Per marca lo que marca el Macri en todos sus aspectos, así como piensa hacer una política de shock para que suba el dólar a cualquier precio y eso genere realmente, digamos, una inflación que va a afectar a los sectores, digamos, más vulnerables y el sector asalariado, con la tarifa de luz está diciendo lo mismo. Les agradezco a los dos.